En esta cápsula abordaremos el rol de la mitocondria en el metabolismo energético, y nuestro objetivo será describir los procesos mitocondriales relacionados con el metabolismo energético. Debemos recordar que la mitocondria es un organelo formado por un sistema de dos dobles membranas, una membrana externa que es permeable a sustancias pequeñas y algunos iones, y una membrana interna que es impermeable y que solo permite el paso de sustancias a través de transportadores específicos, tal como lo vimos en el caso de los ácidos grasos de cadena larga. Entre ambas membranas existe un espacio intermembrana, enriquecido en algunos protones que son esenciales para la función mitocondrial. En el interior de la mitocondria, lo que denominamos matriz, existen una gran variedad de enzimas relacionadas con el metabolismo energético, tales como las enzimas ligadas a a la oxidación de ácidos grasos, la oxidación de aminoácidos y el ciclo de Krebs. Dentro de los procesos que ocurren en la matriz mitocondrial se encuentra la conversión de piruvato en acetil-CoA. Este acetil-CoA es considerado una molécula de alta energía, ya que su hidrólisis libera una gran cantidad de energía, cercana a los 31,5 kJ por mol. Para poder realizar este proceso, el piruvato debe ingresar a la mitocondria a través de un transportador sin porte piruvato-protones. Esto significa que los protones que se encuentran en el espacio intermembrana son esenciales para internalizar el piruvato a la matriz mitocondrial. Este proceso de conversión a acetil-CoA es catalizado por el complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa. Este complejo toma el piruvato y lo convierte en acetil-CoA en una serie de reacciones sucesivas, en las cuales en ningún momento sale un intermediario, sino que es convertido en el interior de algunos de estos complejos. En el proceso de conversión se va a obtener además una molécula de NADH, que va a aportar electrones a la cadena de transporte o respiración oxidativa. Una vez formado el acetil-CoA y si tomamos en cuenta los otros procesos que también nos aportan este intermediario, esta molécula va a poder ingresar al ciclo de Krebs para poder aumentar la formación de estos compuestos reducidos, NADH y FADH2. Estos elementos son esenciales para aportar energía en forma de transporte electrónico a la cadena de transporte de electrones, lo que comúnmente se conoce como respiración celular. Este fenómeno es esencial para maximizar la obtención de ATP a partir de la degradación de los nutrientes. En ese sentido, el ciclo de Krebs tiene la gran misión de canalizar la entrada de todos los nutrientes para poder aumentar la producción de estos intermediarios reducidos. Para ello, el acetil-CoA se va a fusionar con una molécula de oxaloacetato para generar el intermediario llamado citrato. Este citrato es el que en cierta forma le da su nombre alternativo al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Una vez que ingresa estas moléculas, el citrato va a ser oxidado en forma sucesiva hasta obtener nuevamente el oxaloacetato. En el proceso de estas oxidaciones se van a producir moléculas de NADH y FADH2 que van a aportar los electrones a la respiración celular. En forma adicional, se va a generar una molécula de GTP que es equivalente energético al ATP. Finalmente, en este proceso también se va a producir el CO2 que vemos como desecho metabólico de todo el metabolismo. Una de las particularidades que tiene este proceso está relacionado con la succinato deshidrogenasa, una enzima que cataliza la conversión de succinato en fumarato, ya que esta enzima, además de ser un elemento del ciclo de Krebs, también es un elemento integral de la membrana interna mitocondrial, a la vez que es un transportador de electrones relacionado con la respiración celular. Si consideramos la estequiometría completa del ciclo de Krebs, por cada molécula de acetil-CoA que ingresa al ciclo, se van a producir una molécula de oxaloacetato que nos van a permitir reiniciar el ciclo, tres moléculas de NADH y una molécula de FADH2, los cuales van a aportar los electrones a la cadena de transporte electrónico. Adicionalmente, se va a generar por cada acetil-CoA una molécula de GTP, que es un equivalente energético al ATP. Y finalmente, por cada acetil-CoA se van a generar dos moléculas de CO2.
Todo el ciclo de Krebs debe ser altamente regulado en orden de realizarlo únicamente cuando sea necesario obtener energía. Para ello, los principales reguladores del proceso van a ser moléculas de ATP, NADH, AMP y NAD. En forma adicional, los iones calcio liberados en forma consecuente a algunas hormonas pueden ser estimulantes del proceso. Acá en círculo se mencionan cuáles son las tres enzimas principalmente reguladas, que son la citrato sintasa, que permite la obtención del citrato, la isocitrato deshidrogenasa, que permite obtener alfa-cetoglutarato, y el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que permite obtener succinil-CoA. Por lo general, tanto el NADH como el ATP van a ser inhibidores tanto de la conversión de piruvato en acetil-CoA como de estas enzimas clave del proceso del ciclo de Krebs. Mientras que el ADP, el NAD y el calcio van a ser estimuladores del ciclo de Krebs. Estos puntos altamente regulados guardan relación con la termodinámica del proceso, donde las enzimas reguladas van a tener un delta G altamente negativo, lo que a la vez son consideradas reacciones exergónicas ya que liberan una gran cantidad de energía. En condiciones celulares, estas reacciones van a marcar puntos de control obligatorios para realizar o no el proceso. Una importancia adicional que tiene el ciclo de Krebs en los procesos metabólicos es lo que comúnmente se conocen como las reacciones anapleróticas. Esto se debe a que muchos intermediarios del ciclo de Krebs van a aportar elementos necesarios para la síntesis de otros intermediarios, particularmente aminoácidos, bases nitrogenadas o incluso el grupo hemo. Sin embargo, el gran problema que radica en sacar elementos del ciclo de Krebs es el hecho de que, ya que todo el ciclo termina en el oxaloacetato, si no hay suficiente cantidad de este intermediario, entonces no se puede reiniciar el ciclo de Krebs. Por tal motivo, las reacciones anapleróticas van a funcionar como reacciones de relleno, destinadas a suplir algún intermediario del ciclo cuando éste haya sido utilizado en otros procesos metabólicos. Estas reacciones juegan un rol importante, ya que permiten, por un lado, obtener intermediarios necesarios para la síntesis y eventualmente reponerlos o reponer algún otro intermediario de forma tal de no frenar el ciclo. Una de estas reacciones, la que es considerada la más importante, es una reacción que ya hemos mencionado anteriormente, que es la de la piruvato carboxilasa, la cual permite convertir el piruvato en oxaloacetato. Si bien esta reacción la vimos inicialmente dentro del proceso de la gluconeogénesis, eventualmente también puede suplir la carencia de oxaloacetato para el mismo ciclo de Krebs. Una vez realizado este proceso, todos los elementos reducidos NADH y FAH2 van a entrar en el proceso denominado fosforilación oxidativa o respiración celular. Esto corresponde a la etapa final en la degradación de todas las macromoléculas en células aeróbicas y ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Esto se debe a que el transporte de electrones aporta energía suficiente para la producción eventualmente de ATP. Dentro de este proceso es donde ocurre el consumo de oxígeno, necesario para generar las condiciones como un aceptor final de electrones para terminar el circuito completo. Toda la fosforilación oxidativa depende de una serie de transportadoras de electrones que funcionan en forma de una cadena. Vale decir, ciertas moléculas como el NADH y el FAH2 le van a entregar electrones a una molécula intermediaria que es la ubiquinona. Una vez que la ubiquinona recibe estos electrones, van a ser transferidos a través de un complejo adicional a una molécula de citocromo, el cual a su vez se los entregará al oxígeno para la formación de agua. Cada uno de estos complejos va a tener una función no solamente relacionada con el transporte de electrones, sino que en algunos casos en el transporte de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. El primer complejo, llamado también NADH deshidrogenasa, acepta los electrones desde el NADH y los transfiere a la molécula de ubiquinona, la cual eventualmente se reduce en ubiquinol. Durante el proceso, por cada molécula de NADH se movilizan 4 protones desde la matriz al espacio intermembrana.
El segundo complejo, succinato deshidrogenasa, es, como lo mencionamos antes, una enzima del ciclo de Krebs que se encuentra unida físicamente a la membrana interna. Durante el proceso, los electrones que provienen del succinato van a pasar directamente a la ubiquinona, sin movilizar protones y sin salir a otras moléculas. De hecho, cada vez que se menciona alfa-H2 como un producto del ciclo de Krebs, es porque ese FAD se encuentra unido físicamente a la enzima y no sale a ningún otro espacio. El tercer complejo, o complejo citocromo BC1, es un complejo que transfiere los electrones desde el ubiquinol o ubiquinona reducida al citocromo C. Y por cada ubiquinona que ingresa a este complejo, se movilizan nuevamente 4 protones al espacio intermembrana. Finalmente, el complejo 4 o citocromo oxidasa transporta los electrones desde el citocromo C al oxígeno para la formación de agua. Por cada 4 electrones que se movilizan a través de este complejo, se forman 2 moléculas de agua y se movilizan 4 protones hacia el espacio intermembrana. Hay que considerar que cada molécula de NADH o cada molécula de FADH2 va a aportar 2 electrones. Por lo tanto, cada uno de ellos va a movilizar de manera independiente 2 protones al espacio intermembrana. Durante el proceso de formación de agua, el oxígeno se convierte en un intermediario altamente reactivo llamado superóxido, el cual es considerado un radical libre. Al hacer la estequiometría del proceso, por cada molécula de NADH se van a movilizar 4 protones en el complejo 1, 4 protones en el complejo 3 y 2 protones en el complejo 2, desde la matriz hacia el espacio intermembrana. En el caso de los electrones del FADH2, no se van a aportar ningún protones a través del complejo 2, pero sí se van a aportar 4 protones desde el complejo 3 y 2 protones desde el complejo 4. Esta característica es esencial ya que el bombeo de protones va a generar lo que se conoce como una fuerza proton motriz, que va a ser esencial para la síntesis de ATP en el siguiente paso. Esto termina derivando en una diferencia importante en la cantidad de ATP que generan estos elementos reducidos. Este gradiente de protones que se genera entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial es aprovechado por la enzima llamada ATP sintasa, una enzima que se encuentra en la membrana interna mitocondrial y que cataliza la formación de ATP a partir del ATP fosfato. Esta enzima consta de 2 porciones, una porción periférica encargada de la síntesis de ATP y una porción integral de membrana, que forma un poro a través del cual van a atravesar los protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz. Esto tiene una función energética, ya que por cada protón que se traspasa desde el espacio intermembrana hacia la matriz, se genera la rotación de este complejo enzimático. De ahí que el proceso catalítico se denomina catálisis rotacional, donde en cada giro se va a ir sintetizando una molécula de ATP. Aproximadamente se requieren 4 protones para sintetizar un equivalente de ATP, lo cual implica que existe una diferencia entre la cantidad de ATP formada a partir de los NADH que transportan electrones versus los FADH2. Considerando que el sistema gira en la medida que exista un gradiente de protones, la reacción puede ser reversible y en lugar de sintetizar ATP lo puede hidrolizar si es que la gradiente se invierte. Esto es, si es que hubiera mayor cantidad de protones en la matriz mitocondrial que en el espacio intermembrana. Esto deriva en el denominado modelo quimiosmótico, donde la fuerza proton motriz impulsa la síntesis de ATP debido al paso de protones a través del poro de la ATP sintasa. Como mencionamos antes, cada uno de los dadores de electrones va a ir movilizando protones al espacio intermembrana, lo cual será utilizado por la ATP sintasa para movilizar la síntesis de ATP durante cada giro. Aproximadamente, una molécula de NADH aporta suficientes protones para producir cerca de 2,5 moléculas de ATP, mientras que cada FADH2 asociados al complejo 2
va a aportar 6 protones y eso va a permitir la producción cercana de 1,5 moléculas de ATP. Es por ello que a la hora de realizar los cálculos existe una diferencia en cuanto a la cantidad de energía producida por estos dos elementos. Todo el proceso es de respiración celular y eventualmente de el ciclo de Krebs es, es dependiente en gran medida de la disponibilidad de ADP como sustrato, de la proporción entre ATP y ADP y de la disponibilidad de NADH y FADH2. Esto significa que si hay una gran cantidad de ATP, no se va a producir mayor cantidad de degradación, puesto que no es necesario seguir generando intermediarios reducidos. Por otro lado, si no hay disponibilidad de NAD o FAD para poder realizar el ciclo de Krebs, entonces tampoco se va a continuar la degradación de nutrientes. En casos de isquemia, donde existe un déficit de oxígeno y de nutrientes, existen proteínas que evitan la hidrólisis de ATP en ausencia de oxígeno precisamente para evitar su pérdida mientras no exista un aporte energético. Como ya mencionamos antes, tanto el ATP como el NADH van a ser potentes eh, reguladores de enzimas del ciclo de Krebs. Por lo tanto, vamos a tener una comunicación entre estas enzimas y lo que va a suceder en, en la respiración celular. Finalmente, existen proteínas denominadas desacoplantes. Estas proteínas van a formar poros que van a permitir el retorno de protones hacia la matriz mitocondrial sin necesariamente pasar por la ATP sintasa. Esto es esencial ya que, desde el punto de vista de la termodinámica, toda la energía potencial asociada al gradiente de protones se va a liberar en forma de calor, lo cual es esencial para la mantención de nuestra temperatura corporal. Estas proteínas desacoplantes se denominan en conjunto proteínas UCP o, como un ejemplo de ello, la termogenina, una proteína que está relacionada con la generación de calor, sobre todo en bebés. Para poder analizar cuál es la obtención de energía a partir de una molécula de glucosa, nosotros podemos observar cada uno de los eventos que va a producir tanto moléculas de ATP como moléculas reducidas. En este caso, podemos ver que existe una diferencia entre las cantidades de ATP generadas y las cantidades de NADH. Y podemos observar que el rendimiento aproximado de una molécula de ATP, de una molécula de glucosa, bordea los 30 a 32 moléculas de ATP. Esto se debe a que existe un paso donde se producen los NADH en la glucólisis, donde va a ingresar a la mitocondria a través de mecanismos indirectos. Y eso va a variar la cantidad de ATP formados según el mecanismo. En la próxima cápsula veremos cómo es el aporte de las proteínas al proceso metabólico.